¿Usted cree que los cárteles del narcotráfico existen o no existen? Se me hace que de inmediato van a decir, pero ¿cómo te atreves tú, pseudo columnista y pseudo conductor de programas de internet, a decir que los cárteles no existen? Pues claro que existen. El de Sinaloa, el del noreste, el Jalisco Nueva Generación. Uy, hay todo un catálogo. Bueno, pues ¿qué creen? Que Osvaldo Zavala, periodista, académico y escritor, escribió un libro que ya es un clásico, que se llama Los cárteles no existen. Y está ya entrando en circulación la nueva edición, como decían antes, corregida y aumentada y mejorada, una nueva edición, y se va a presentar en la Ciudad de México, justamente con Olayo Rubio como el presentador. Van a dialogar, y justamente sobre ese tema sobre el cual vamos a hablar en este momento con Osvaldo Zavala, periodista, académico y escritor. Osvaldo, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Gracias por tenerme aquí, gracias por la invitación y un saludo aquí al público. A ver, Osvaldo, y nosotros aquí ya escuchamos a Osvaldo que dice que los cárteles no existen, digamos que ya lo procesamos, que ya nos impactó, ya nos fuimos de espaldas, como dijo hace rato la presidenta. ¿Cómo que no existen? Y luego ya leemos todo lo que has tú escrito, lo que dices, y dicen, pues sí, tienes razón. Pero para quienes tienen dudas, que puede ser una inmensa mayoría, Osvaldo, ¿en qué sustentas que los cárteles no existen? Bueno, mira, lo primero que yo llamo la atención con este libro que se editó en 2018 originalmente y que ahora se reedita, como bien dijiste, en una nueva presentación corregida y aumentada, con cada uno de los capítulos revisados y actualizados al contexto contemporáneo, pues propone, primero que nada, entender que la política antidrogas está basada en una extraordinaria mitología que se ha ido construyendo durante décadas desde Washington y que luego se ha ido adoptando en diferentes países de Latinoamérica y cuyo objetivo principal pues es presentarnos un enemigo extraordinario, este llamado cártel poderoso, piramidal, con capacidad de intervenir no solo en los saberes políticos domésticos de México, sino de 100 o 120 otros países del mundo, Estados Unidos incluido. Y lo que yo sostengo es que esa forma de hablar, de referir al mundo del narcotráfico y sus organizaciones, sus capos y sus sicarios, etcétera, pues ha sido construido en realidad por las mismas instituciones que han articulado la política antidrogas militarista que tanta destrucción y sangre ha costado en nuestro país. Entonces, cuando digo los cárteles no existen de ningún modo, estoy minimizando el problema del narcotráfico en México, sino estoy más bien señalando que ese lenguaje que usamos cotidianamente en realidad proviene de las instituciones como la DEA, el Departamento de Estado en Estados Unidos, el Pentágono, y luego que ha ido migrando gradualmente a través de presiones, diplomacia, extorsión, incluso política entre México y Estados Unidos, entre Estados Unidos y México, quiero decir, y que pues ha producido esta terrible política de mano dura que ha tenido un saldo verdaderamente catastrófico y que por momentos se nos olvida, ¿no? Cuando pensamos todas estas cuestiones, más de 460,000 homicidios desde que empezó la militarización de la mal llamada guerra contra el narco de Felipe Calderón, más de 131,000 desapariciones forzadas, una derrama de sangre, sobre todo principalmente de jóvenes pobres, sin educación, que nacieron y murieron pobres, exterminados en las ciudades principales del país. Y pues ese saldo es inaceptable y desde luego ha hecho muy poco o nada para interrumpir el flujo de drogas hacia el norte del país, hacia el norte del continente, hacia Estados Unidos. Entonces, yo creo que es tiempo de preguntarnos cómo es posible que seguimos creyendo en esta mitología, cómo seguimos aceptando la violenta militarización del país y cómo salir de este enredo. Bueno, pues yo creo que hay que empezar primero cuestionando lo que creemos que sabemos sobre los narcotráficos y sobre el narcotraficante, perdón, y yo empiezo señalando pues que el concepto de cártel históricamente construido como lo conocemos por la DEA, pues es una falacia junto con las demás cosas que se dicen sobre los traficantes mexicanos para intervenir en nuestro país. Osvaldo, esa narrativa construida por la DEA implica también las narcoseries en las cuales se pinta la vida a veces tan glamorosa y con
prototipos de autoritarismo extremo y los narcotraficantes que deciden sobre mil cosas, a veces pintándolos hasta positivamente, de una manera que va influyendo en esa concepción de entender todo el fenómeno del crimen organizado y sus implicaciones políticas, económicas, sociales y culturales como series de Netflix, como narcoseries. ¿Qué tanto ha sucedido esto, Osvaldo? Bueno, no, eso das en el clavo y es uno de los grandes temas que me interesa mucho en este libro, sobre todo. Lo que hago es trazar cómo, por ejemplo, el concepto cártel que aparece en los setentas, impuesto por la DEA, y que empieza a migrar primero en los medios de comunicación, termina también permeando las producciones culturales, afectándolas. Y lo que se sabe muy poco, y creo que el público gradualmente se está enterando de esto, pero es algo que por momentos también se olvida, es que las instituciones estadounidenses, el Pentágono otra vez, la DEA, la CIA, el FBI, tienen oficinas que directamente intervienen en las producciones culturales que hablan sobre el narcotráfico y sobre cualquier otro tema militarista, dicho sea de paso. Entonces, hay un fuerte control mediático que ejercen las agencias, que no es solamente, digamos, indirecto, es directo, incluso intervienen los guiones. El caso de la serie de Netflix Narcos fue supervisada personalmente por una exagente de la DEA. Dicho sea paso, el mismo que estuvo involucrado y que fue acusado del asesinato de Enrique Camarena en 1985 en Guadalajara, que es el tema de la temporada que se ocupa de México de la serie Narcos. Entonces, esto es muy problemático porque mientras consumimos, más bien mientras creemos que consumimos productos de entretenimiento, en realidad estamos consumiendo propaganda, propaganda construida por las mismas instituciones estadounidenses y muchas veces es muy triste, actuada y dramatizada por actores mexicanos, por producciones mexicanas, por gente que de otro modo se piensa de izquierda y que abona al terrible discurso propagandístico estadounidense que presenta a México como un país cooptado por los narcos, en el que incluso se utiliza un lenguaje fascista. No sé si tu público recordará que en la serie Narcos se habla de los traficantes mexicanos como cucarachas que hay que exterminar. El lenguaje plenamente fascista que se ha utilizado en otros contextos en genocidio y que de un modo muy preocupante y alarmante se legitima como entretenimiento. Y a esto hay que agregar que también los medios de comunicación han aportado a consolidar este mismo lenguaje, reproduciendo lo que dicen las fuentes oficiales de un modo acrítico y dando validez a lo que son, francamente, distorsiones de lo que implica verdaderamente esto que entendemos como crimen organizado en México. Ahora, Osvaldo, ese tema de los cárteles, el crimen organizado, es el motivo bélico especial y fundamental que ha enderezado Estados Unidos en esta ocasión durante el segundo mandato de Donald Trump, y es lo que pareciera que mucho eh, se extiende en los diálogos de poder entre la presidencia de México y los Estados Unidos, con una amenaza constante de que el factor del narco ha invadido la esfera política y que en México lo que predomina es esa narcopolítica. ¿Por qué esa utilización y por qué no hemos podido zafarnos de esas etiquetaciones, Osvaldo? Mira, yo creo que una de las razones por las cuales me interesaba precisamente reeditar este libro ahora es porque durante estos años de gobierno del presidente Trump, pues se ha transparentado claramente el uso violento, instrumental de la política antidrogas como método de intervención bélica en países de Latinoamérica. De un modo descarado, el presidente Trump ha transparentado el mecanismo colonial imperial de la política antidrogas. Hemos visto cómo fabricó incluso todo un cártel, el famoso cártel de los soles, como pretexto para invadir Venezuela, para secuestrar al presidente Maduro. Y luego ellos mismos con la misma mano en la cintura se deslindan completamente de esa investigación, admiten que no existe tal cosa, pero lo que es peor de todo, querido Julio, continúan con una política de exterminio, matando con misiles a distancia a gente en embarcaciones en el Caribe o en el Pacífico que ni siquiera han sido identificadas, mucho menos presentada alguna evidencia que los incrimine como traficantes. Entonces, a mí lo que me preocupa y me alarma muchísimo es que esta nueva forma de ejercer este dominio imperial y colonial de Estados Unidos por medio de la política antidrogas está escalando hacia una política de exterminio. Una política de exterminio que incluso ya estamos viendo probada por primera vez en países como Ecuador,
donde se han lanzado misiles en contra de granjas que se suponía que eran campamentos de traficantes. Y creo que también veo con mucha alarma cómo países como precisamente Ecuador o Argentina con el presidente Javier Milei o El Salvador con el presidente Bukele, pues están construyendo una alianza perversa donde se está instrumentalizando de nuevo de un modo dramáticamente violento esta idea de narcoterrorismo para matar gente, para bombardear indiscriminadamente. Y yo creo que ahí es donde la presidenta Claudia Sheinbaum, y me parece que también en este punto el presidente de Colombia, Gustavo Petro, o el presidente Lula en Brasil, pues necesariamente tienen que formar una suerte de alianza y por lo menos una oposición a esto que Estados Unidos llama escudo de las Américas, pues que es verdaderamente una alianza preocupante, perversa de presidentes aspirantes a dictador. Y que ahora más que nunca pues nos queda claro, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que sigamos hablando de cárteles como nuestra principal preocupación cuando tenemos claramente ante nosotros la violencia imperial que se está desplegando por todas partes, no solo en nuestro continente, desde luego, también el caso terrible en Irán y desde luego el genocidio en Palestina, muchas veces perpetrado con las mismas armas, con las mismas empresas que venden la tecnología de vigilancia, que venden drones, que venden perros robots, etcétera, ¿no? O sea, tenemos un momento verdaderamente distópico, casi surreal, ¿no? De esta violencia de la guerra contra las drogas, que ahora está claramente enunciada como una política imperial. Y creo que ya no tenemos ningún tipo de excusa para no encarar esta pregunta. Osvaldo, si fuera un tablero de ajedrez, Estados Unidos, México, las piezas relacionadas con el narco y los cárteles que Estados Unidos va colocando sobre el tablero avanzan seriamente hacia un jaque, y no sé si hacia un jaque mate respecto al poder político de la 4T en México. Mira, es difícil decir a qué está dispuesto el gobierno de Trump con México. Creo que con Venezuela salieron muy envalentonados porque en apariencia funcionó la invasión ilegal y el secuestro de Maduro y la traición del chavismo al presidente Maduro. O sea, creo que eso claramente funcionó, pero después de la humillación en Irán, después de entender que su poderío colonial puede ser desafiado, me parece que estamos ante una doble encrucijada, ¿no? Por un lado, y esto se discute mucho en las mesas de debate y análisis en Estados Unidos, se llama a replantear la hegemonía estadounidense como algo meramente regional, continental. Es decir, que Estados Unidos acepte su retirada del panorama global, que deshaga sus alianzas en Europa y que claramente pues no le queda otra más que salir humillado de Medio Oriente y virar todo su poderío militar y bélico hacia América. Y creo que simultáneamente, mientras están sufriendo esta derrota, pues el presidente Trump ha estado muy activo, de un modo muy perverso, manteniendo la discusión sobre la narcopolítica supuestamente en México, sobre la presunta ineficacia, ¿no? Del gobierno federal de encarar al narcotráfico. Y creo que hasta ahora el lenguaje ha sido todavía bastante contenido. Pero no nos deberá sorprender que después de la humillación en Medio Oriente, después de este revés que le ha propinado, incluso también el desencuentro que tiene Trump con Europa, con la Unión Europea en completo y posiblemente la disolución de la OTAN, pues todo este engranaje imperial con mayor virulencia se desate sobre México y sobre el resto de Latinoamérica. Ahora bien, el costo político, económico, social de intervenir en México del mismo grado que ocurre con la misma violencia que ocurrió con Venezuela, pues yo creo que es muy distinto, ¿no? Yo creo que todavía hay cierta, no sé si llamarla sensatez, pero cierta pausa, cierto reparo en Estados Unidos a tratar de hacer o de llevar a cabo una operación como la que están haciendo continuadamente en Venezuela. Entonces, yo creo que tenemos todavía una oportunidad de diálogo, de conversación, de negociación, pero creo que la presidenta Sheinbaum tiene una oportunidad y también posiblemente el único recurso de presentar verdaderamente una resistencia, de oponerse conscientemente al avance de la política antidrogas tal y como se está expresando ahora. Porque si lo Ujú. que quiere el presidente Trump es
lanzar un misil en México, pues creo que algo muy distinto va a ocurrir de lo que ha pasado hasta ahora en Venezuela, en Ecuador, ¿no? Creo que nuestras economías y nuestra sociedad en conjunto está tan imbricada que causaría verdaderamente una crisis binacional que no puede ser anticipada, ¿no? Entonces creo que todavía hay mucho espacio para la negociación, mucho espacio para oponer políticamente una resistencia y creo que pues ese es el camino que tenemos que enfrentar, pero claramente no va a ser posible si seguimos sometiéndonos a los designios de la guerra contra el narco, si seguimos produciendo operativos, si seguimos entregando capos, si seguimos militarizando la sociedad mexicana. Bien, Osvaldo, pues gracias y que haya mucha participación. La presentación es justamente hoy a las 7 de la noche. Nos das los detalles para quienes tengan interés de acompañarte y que se apresuren porque va a estar muy lleno, creo yo, lo adelanto, la presentación hoy con Osvaldo. ¿Qué datos nos das, por favor, Osvaldo? Es a las 7 de la tarde en el Cine Lido. Este cine está dentro de de la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica en la Condesa y en la Avenida Tamaulipas y Benjamín Gil. Y me acompaña mi queridísimo amigo, el comunicador y cineasta Olayo Rubio, con el que he tenido una larga conversación y con el que he colaborado en varios proyectos. Pues yo espero tener la posibilidad de compartir con ustedes pues cómo este libro creció de muchos modos, los cambios que he tenido que incorporar y por supuesto la actualización de esta discusión sobre narcoterrorismo, que como te decía me parece muy preocupante y que nos tiene en una nueva etapa de violencia militar y que posiblemente nos tenga al borde, ¿no? Como hemos dicho, de una intervención militar de Estados Unidos en México. Entonces, pues creo que son temas verdaderamente cruciales. Yo quiero creer que el libro contribuye positivamente a esclarecer parte de esa discusión y ojalá nos puedan acompañar ahí a las 7 de la tarde en la Rosario Castellanos de la Condesa. Perfecto, pues que les vaya muy bien, Olayo Rubio y tú con esta presentación que harán hoy a las 7 de la noche. Osvaldo, mucho gusto en que estés por aquí. Gracias y seguimos en contacto, Osvaldo. Muchas gracias, Julio. Un abrazo a ti y un saludo a todo el auditorio. Hasta luego, gracias.